Bien. Y en segunda parte, entonces, de la lección sobre la violencia en la Edad Media, un problema que tenemos para comprender esto y otros temas que tienen que ver con la conducta y con la mentalidad medieval es que los siglos que pasaron y lo muy distinta que es la sociedad actual con la sociedad medieval hace difícil entender, ¿verdad? Y el historiador necesita empatizar, necesita ponerse en un lugar de él y le es difícil, sumamente difícil. Por eso a veces no se aborda la historia de las mentalidades, sin embargo es absolutamente imprescindible hacerlo porque no entenderíamos nada de la historia si solamente nos fijamos en los factores más objetivos, ¿no? De tipo social, económico, etcétera, o en las grandes figuras solo. Para entender la sociedad hay que entender su manera de pensar, de sentir, de imaginar, sus hábitos, sus conductas, en fin, la propia inconsciencia que está en los individuos también está en la sociedad en su conjunto, el inconsciente social. Un ejemplo de esta dificultad nuestra para entender la sociedad medieval desde el punto de vista de la mentalidad es el tema de la tortura y las ejecuciones públicas. Decíamos al final cómo la violencia puede entenderse como alegría y como disfrute. En este caso, pues las ejecuciones públicas, los rituales festivos de tortura, de muerte punitiva, ¿no? Que están muy presentes en la época medieval y que llegan hasta casi hoy en día, ¿no? En lo que Jacques Le Goff llamaba la larga Edad Media. Por ejemplo, Robert Darnton hizo un trabajo de mentalidades colectivas sobre la matanza de gatos por parte de los artesanos de París en el siglo XVIII, en el periodo anterior a la Revolución Francesa, y estuvo una matanza ritual de gatos que tenía un carácter festivo por parte de los artesanos y que, claro, a nosotros nos parece repulsivo, aunque esa continuidad, ese tipo de disfrute de la violencia puede llegar hasta hoy en día, marginalmente, ¿no? Claro, para eso hoy está la escuela y está, en fin, la educación, lo que Elías llamaba la civilización de las costumbres que se inició en el siglo XVI. Todavía hay bandas juveniles que matan ritualmente a gatos, ¿no? Cuando no a otros jóvenes, ¿verdad? Es decir, eso, pero es muy distinto cuando se trata de un comportamiento generalizado y admitido por la sociedad y cuando se trata de un comportamiento marginal y condenado por la sociedad, la buena educación y las buenas costumbres. Bueno, hay quien dice que estamos en una nueva Edad Media y si uno ve determinadas películas, determinadas series y determinados juegos de ordenador, pues acaba uno pensando que efectivamente, si toda la realidad fuera como es determinadas películas de acción o determinados juegos, pues parecería que estuviéramos en la Edad Media. Afortunadamente no es así, pero ¿por qué personas pacíficas de buenos modales y buena educación disfrutan con una película de terror, de acción? Bueno, porque la violencia, en este caso expresada inofensivamente en una pantalla de cine, de televisor, pues digamos satisface unas pulsiones ocultas, ¿no? Es decir, un inconsciente que tiene que ver con esa agresividad inherente que de esta forma se manifiesta de manera no ofensiva, ¿no? De manera, digamos, positiva, pues eso, viendo una película o jugando a matar enemigos en una pantalla de un televisor. Por lo tanto, a pesar de la omnipresencia de lo
lo audiovisual en el mundo de hoy no deja de ser marginal. Esas formas virtuales de violencia, en una época donde eso, claro, se condena desde la familia, en la educación, desde la familia hasta la universidad, salvo en casos de comportamientos patológicos. Me refiero a comportamientos patológicos que puedan existir en familias desestructuradas, no en la universidad, que somos el colmo, naturalmente, de la normatividad y de la educación, de la alta educación, naturalmente. Los impulsos agresivos, esos de los que hablamos al principio y no nos hemos olvidado, sirven para la vida caballeresca como cauce para expresar el modo de ser del señor, la movilidad social, de manera que sin el capitalismo el medio habitual de una competencia interna del sistema en el sistema económico, en el feudalismo, la confrontación internobiliar, vimos en una lección anterior, es sobre todo militar. La tierra se puede dividir y redividir, pero no de manera indefinida. Por eso, cuando estudiábamos la guerra feudal, veíamos con claridad cómo la llamada reconquista, la recuperación para los reinos cristianos de las tierras de Al-Ándalus, del Islam, pues era una manera de resolver las contradicciones y el exceso de violencia que producía la guerra de los caballeros en el interior de los reinos cristianos, concretamente del reino de Galicia. Los señores vivían, pues, de y para el combate, el uso de la fuerza les reportaba riqueza, poder y prestigio social. Lo de la violencia era necesario para tres cosas: para que el señor acrecentara sus dominios, para mantener la superioridad física sobre sus vasallos, campesinos y ciudadanos, y por lo tanto para conservar el consenso social alrededor del señor y del sistema señorial en su conjunto. Claro, la fuerza y el consenso van vinculados. Entonces, el consenso es fruto de un cálculo. Y el cálculo tiene que dilucidar qué tiene más beneficios para el vasallo, ser un dependiente del señor o no serlo. Es decir, que el consenso se establece en un contexto de coerción, que es muy distinto del consenso que se establece en un contexto de libertad, de libre opción. ¿Me explico? De la misma manera que otras veces insistimos en que la fuerza bruta solo no sirve sin el acuerdo con los vasallos, pero ese acuerdo está condicionado por la coerción constante que dentro del sistema de la sociedad medieval se establece por parte de los señores y en el último periodo, en la última fase de la Edad Media, a través, sobre todo, del sistema de las fortalezas. Por lo tanto, el futuro del caballero depende de su capacidad para ejercer la fuerza. Por eso se especializa militarmente desde niños. Una vez que en la familia se decide, pues que un hijo haga la carrera eclesiástica, otro la carrera militar. Pedro Madruga, antes de ser el arquetipo del caballero bajo medieval o del mal caballero bajo medieval, pues fue canónigo y iba para obispo o para arzobispo y cambió y naturalmente tuvo que entrenarse militarmente, aunque creo que no le hacía mucha falta. Para eso pues estaban las escaramuzas, las enemistades particulares que daban en múltiples batallas internas dentro de la clase señorial, pero también el reciclaje continuo, perpetuo de la caza, de los desafíos, de los duelos, de los torneos, un sistema de valores muy característico del modelo caballeresco, vinculado en primer lugar del valor. El valor
es lo que va después del honor, que es lo más importante. Después viene el valor, viene la fama, el honor, la propia exaltación de la virilidad, por decirlo de una manera suave, que supone caballeresco. Claro, todo eso cambia con el tránsito a la modernidad. Para los señores supone el cambio del modelo caballeresco al modelo cortesano, y el ejercicio militar es un ejercicio controlado por el Estado, es decir, ya son jefes militares, pero no de su propia tropa, sino de sus propias unidades, pero dentro del ejército del Estado, y sobre todo en las ciudades a la virtud burguesa y humana de la contención, del autocontrol emotivo y de las buenas costumbres. Claro, continuamente estamos distinguiendo entre violencia medieval y modernidad, ¿no? Modernidad donde, ya lo dije, es teniendo el Estado el monopolio de la violencia, se desarrollan las guerras más cruentas, ¿no? Es decir, pero de todas maneras desaparece la violencia de la vida cotidiana y hasta cierto punto también de la vida social, o si no desaparece se convierte en un fenómeno marginal. Mientras decíamos que la legalidad de la sociedad medieval, que es una legalidad relativa, porque yo ya he dicho varias veces que el derecho promulgado tenía poca eficacia en la actuación de los jueces medievales, porque la mayoría eran nombrados por los propios señores o eran los propios señores, y a la hora de estudiar la justicia medieval es mucho más importante la jurisprudencia de los propios jueces y el derecho consuetudinario y el derecho de revuelta. Es decir, que no se puede en ese sentido estudiar la sociedad medieval como la sociedad, ni siquiera como la sociedad moderna, ¿no? Donde las leyes son las que organizan la sociedad. La sociedad se autoorganiza en una época en que la justicia está privatizada, como el poder. Por lo tanto, las leyes promulgadas, como las partidas y toda la labor que hizo Alfonso X el Sabio en el siglo XIII, tienen una importancia enorme como fuente para el historiador, pero al mismo tiempo, insisto, no tenían una eficacia ejecutiva hasta bien avanzado el siglo XIV, más bien hasta el siglo XV. Y tampoco, porque por lo menos en Galicia y en otros lugares la clase señorial estaba también tan fuera de cauce, tan anárquica, que el Estado tenía muy poca fuerza para incluir, para imponer cualquier tipo de legalidad que existía, estaba desde el siglo XIII. Por lo tanto, las leyes medievales no moderan la violencia, como pasará en la época moderna y contemporánea. Más bien, incluso vemos cómo la normaliza, o sea, hace norma, sobre todo en un aspecto que es esencial para entender la violencia social en la época medieval, tanto en un sentido vertical como en un sentido horizontal, que es la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Todo hombre podía matar a otro en su propia defensa o para vengar a alguien de su linaje. Esto está por todos los lados en la época medieval, en el derecho promulgado, en las leyes escritas, y también está en la tradición oral. Por lo tanto, hay la diferencia entre violencia justa e injusta. Pues claro, es muy distinta al tiempo que en el tiempo moderno, que en los tiempos modernos y en los tiempos contemporáneos, porque se considera justo el derecho de un caballero de vengarse, o de un señor de vengarse de otro caballero o de otro señor, pero eso se extiende al conjunto de toda la sociedad. A veces porque lo vemos en las fuentes escritas, pero lo vemos todavía más en las prácticas, en
todo en la práctica social. Si cualquiera puede tomarse la justicia por su mano, ¿en qué queda la justicia, ¿no? Pues bueno, la justicia legaliza esa posibilidad, regulariza esa posibilidad, y además no tenía otro remedio de que cada uno pudiera vengarse de cualquier ofensa por su propia mano. Aunque eso tiene sus rituales a veces, que no siempre se cumplen. Bueno, la violencia está a flor de piel en la época medieval y también entre señores y vasallos. Por eso no solo los conflictos, sino las revueltas, que se diferencian de los simples conflictos en que se hace uso de la violencia, está a la orden del día en la época medieval. Marc Bloch decía en la sociedad medieval que los conflictos en la época medieval son como las huelgas en la época contemporánea. Yo diría, y las revueltas también, aunque naturalmente el uso de la violencia es más infrecuente, pero se puede hacer series de revueltas donde los vasallos usan la violencia contra los señores para toda la época medieval, sobre todo para el final de la Edad Media. Desde el punto de vista del historiador, epistemológicamente, la guerra feudal y las revueltas armadas de los vasallos tienen una importancia diferente. Es decir, el uso de la fuerza por parte de los movimientos populares y de sus contrarios, claro, de las contrarrevueltas, encierra virtualmente mayores efectos de cambio a corto, medio y largo plazo de la estructura social al concernir a conflictos que involucran directamente las relaciones de producción. Decimos en el artículo que cité al principio que el historiador, sin olvidar la violencia horizontal, debe, si queremos hacer una historia explicativa, dedicar especial atención al estudio del conflicto en las revueltas y en las revoluciones, porque son las que actúan, las más importantes, como síntoma, causa y consecuencia, es decir, las que son indicio de graves contradicciones internas dentro de la sociedad, las que son consecuencia de esas contradicciones, y a veces, claro, son causa, porque a veces sabemos que la revuelta está causada en la propia violencia del señor, ¿no? Lo vimos en la revuelta hernandiña, se rebelaban contra los agravios que cometían los señores y sus agentes. Entonces, síntoma, causa y consecuencia. Como factor que yo creo que, como temática histórica, que hay que privilegiar a la hora de hacer una historia, que se entienda la historia como el estudio del cambio histórico, no solamente como estudio de la estabilidad histórica. Estabilidad y cambio, naturalmente, están vinculados. Es importante estudiar las estructuras sociales, pero es mucho más importante estudiar la conflictividad, las revueltas y las revoluciones, que ponen en jaque estructuras sociales y a veces le dan la vuelta o son factor esencial para el tránsito de un tipo de sociedad a otra, como pasa entre el siglo XIII y el siglo XVI. Sobre la posibilidad, sobre la legalización de la violencia jerárquica en la época medieval, vamos a citar las partidas y el fuero real de ambos, de la corte de Alfonso X. Las partidas, por ejemplo, hablando ya de la violencia cotidiana, no se puede separar la violencia cotidiana de la violencia social. Dice: castigar debe el padre a su fijo mesuradamente, el señor a su siervo o a su hombre libre, el maestro a su discípulo, prohibiendo a continuación que los golpes se administren con palo o piedra, porque si así fuese y muriese por ello quien haya sufrido la paliza, si no lo oficiese con intención, la pena para el matador sería solamente de destierro. Es decir, que se entiende la relación entre la relación social feudal, incluye la propia familia, incluye la educación,
Es decir, es la relación entre vasallo y señor la que ilumina el resto de las relaciones sociales. El gran poder, el que ilumina ese espacio de poder a los que cotidianos y de menor entidad, importantes, a los que se refería Michel Foucault. Por lo tanto, está permitido que el padre castigue a su hijo, que el maestro al alumno y el señor a su siervo. Naturalmente, el modelo es el señor y su siervo. Por eso nos encontramos en la sentencia de Guadalupe que anula el derecho de pernada, también que se anula el derecho al maltrato del vasallo por parte del señor. Está impreso en la propia legalidad y mentalidad medieval. Ya veis, hasta el punto de que solamente si muere el hijo, si muere el alumno, si muere el vasallo, porque dice, el señor puede castigar a su siervo o a su hombre libre, o sea, a su hombre libre, su propio hombre, pero que no está sujeto a servidumbre. Por lo tanto, si muere el alumno, el hijo o el vasallo, solamente se castiga al asesino con el destierro. O sea, hay ahí un claro favorecimiento de la violencia jerárquica que se ejerce tanto en la casa, en la escuela, como en el medio social señorial. El fuero real incluso incluye al aprendiz respecto de su maestro en el mundo artesanal, ¿no? Y dice lo mismo, que si el maestro castiga al aprendiz, alumno en este caso, el alumno probablemente en las partidas también se podía referir al propio aprendiz, pero se refería al propio aprendiz. Especifica el fuero real. Si las heridas que provoca el maestro sobre el aprendiz son hechas con correa, palma o vara u otra cosa ligera, dice el texto, no sería tal homicidio, hombre. Si es con correa, palma o vara u otra cosa ligera, pues no sé, tendría que ser una paliza brutal, pero bueno, se ve que hay casos en que muere el aprendiz, no sería tal homicidio. Cuando el maestro golpea al discípulo con palo, piedra, hierro o cuchillo, entonces sería homicidio. Pero ya visteis cómo en las partidas, si el maestro no lo hiciese con intención, solamente castigan al culpable con destierro. O sea que ya veis, otra cosa es que se aplicara o no, y que los propios vasallos permitieran que se aplicara o no. Porque insisto que lo que vale para una cosa, vale para otra. Si este derecho promulgado no tiene eficacia en las relaciones diarias, pues tampoco tiene este castigo extremo constante por parte del superior al inferior, y que donde podía arriesgar su vida sin que prácticamente fuera castigado el propio agresor. No sabemos cómo se da esto en la práctica, ¿no? Pero de entrada hay que pensar que cuando se recogen las partidas es porque de alguna manera eso es costumbre admitida y está en la vida real, ¿no? Naturalmente, esto cuando se produce la revuelta, el uso alternativo de la justicia, el uso alternativo de la violencia, los rebeldes se pueden sentir, digamos, autorizados para ellos mismos castigar al maestro, al señor que actuó, en fin, de una manera excesiva, ¿no? Aunque la ley me parece moderada, la muerte del inferior, ya veis hasta qué punto, ¿no? Todo esto, en la medida que se aplique, puede justificar la revuelta social, para el cual los jóvenes están preparados, porque igual que los jóvenes caballeros están preparados desde que nacen, desde que son pequeños,
para el ejercicio militar, los jóvenes plebeyos también, porque viven inmersos en esta violencia cotidiana y no les resulta complicado, primero porque tenían que servir al Señor en sus ejércitos, incluso a los que por su juventud no lo hubieran hecho, pero participaron en la revuelta, pues naturalmente sabían manejarse en el uso de la violencia, no a lo mejor con la misma preparación que un joven hijo de caballeros, pero sí suficientemente para hacer valer la superioridad numérica de los rebeldes frente a un grupo más reducido normalmente de defensores, en este caso de la fortaleza. De hecho, en la revuelta irmandiña se dice que eran jóvenes bragantes, mozos bragantes, ¿no? Los irmandiños, los que participan en los asaltos a las fortalezas, en la insurrección en general. Bragante, en esa época, la braga significaba la pieza masculina, interior masculina, no femenina. Por lo tanto, también ahí se ve como me lo preguntabais en una clase de hoy, ¿no? Una clase interactiva de hoy, una clase práctica de hoy, y en este caso sí se ve una óptica de género masculino, etcétera, donde la revuelta es obra de jóvenes bragantes, es decir, de jóvenes que en la vida cotidiana les proveía de la preparación en el uso de la fuerza que después ejercieron masivamente en 1467 contra los señores y sus fortalezas. Bueno, la violencia cotidiana en la época medieval, el asunto social de la miseria, de la opresión, de la mala alimentación, del consumo excesivo de vino. La taberna era el lugar predilecto para la comisión de delitos, nada nuevo, y de la violencia social circundante. En fin, tenemos por tanto aquí una conducta violenta extendida en todas las clases sociales, desde la vida cotidiana hasta la guerra feudal, en toda la Edad Media, y que esa aceptación era debido a razones económicas, ¿no? O esa comprensión de esa violencia, razones económicas, sociales y de tipo legal, como vimos en las últimas citas. Estos factores económicos, sociales, legales y de mentalidad liberan y fomentan durante siglos la actitud subyacente de agresividad humana, así como ancestrales rituales, algunos de origen premedieval y otros incluso prerromano, convirtiendo la práctica desaforada de la violencia, la brutalidad y la crueldad en una necesidad existencial, incluso placentera, y desde luego un requisito social para moverse en aquellos tiempos. La ruptura del equilibrio feudal de la violencia anuncia claramente el fin de la Edad Media. Esa ruptura se produce y se inicia la modernidad cuando se reequilibra la violencia en base a la insurrección popular, en el caso concreto de Galicia. Por lo tanto, claramente, para el estudio de la violencia medieval es insuficiente una explicación estrictamente económico-social, hay que hacer también historia política, historia del poder, historia de las mentalidades colectivas. Dijimos que vamos a concentrar nuestra atención sobre la violencia social en la Edad Media, de tipo vertical, por su importancia como factor de explicación histórica, la muerte del Señor, porque la muerte del Señor es el momento culminante de la revuelta social, porque de la revuelta social entendida como uso de la violencia. El uso de la violencia no tiene por qué culminar en la muerte del Señor, pero yo elegí los casos de la muerte del Señor porque me parece que es
el grado máximo de expresión de las contradicciones sociales y culturales y de mentalidad que existían entre los señores y los vasallos. Claro, estamos hablando de revueltas localizadas y de señores determinados, ¿no? En todos los casos, porque cuando se da un levantamiento masivo no se produce esto, que es durante la revuelta irmandiña, sino la decisión espontánea, producto de una deliberación, seguramente las dos cosas a la vez, ya vimos que de respetar la vida de los señores derrotados que continuaban, que se quedaron en Galicia después de la insurrección contra las fortalezas. Mueren los caballeros medievales principalmente en las guerras, eso seguro, y sus enemistades particulares. Los casos que podemos contar de ajusticiamiento de señores son menores en cuanto a tasas de mortalidad que las enemistades, digamos, de tipo más horizontal. Siempre casos con nombre y apellidos, tanto al tratarse de muerte del señor como muerte de vasallos y muertos en las guerras, etcétera. O sea, son escaso número comparado con lo que pasará en la época contemporánea y que normalmente tienen nombre y apellido. Por ejemplo, cuando Pedro Madruga aprovecha la represión de la revuelta antiseñorial de Rivadavia en 1460, prende a Diego de Sarmiento, señor de Salvatierra, que era amigo de él, y dice la fuente. Y allí lo mató y mandó degollar porque decían que eran parientes del dicho Gregorio de Valladares y desterró todos los otros parientes. Bueno, es un ejemplo de los muchos que podemos dar, gracias a Vasco da Ponte, de quien fue el ejemplo de violencia feudal para la Galicia medieval, Pedro Álvarez Sotomayor, conocido como Pedro Madruga. Lo mató a atender a la manera de justiciarlo y lo mandó degollar, porque decía que era pariente de su enemigo Gregorio de Valladares y desterró a otros, es decir, graduando el nivel de violencia. Bueno, pues tenemos aquí un caballero muerto, Diego Sarmiento, señor de Salvatierra, por la mano de otro caballero, que fue Pedro Madruga, muerto degollado por las enemistades particulares. Otro caso, en 1450, en Ourense, Roy Díaz de Cadórniga foi degolado no castillo de Miraflores. Se le cortó el pescuezo también, por orden de Pedro Silva, obispo de Ourense, actuando como señor feudal. Los Cadórnigas son enemigos declarados del obispo de Ourense, pero en fin, dentro de esa conflictividad que se dieron años antes de la revuelta irmandiña, de los Cadórnigas hablamos también porque asaltaron la judería de la sinagoga de Ourense, ¿verdad? Y bueno, ¿y cómo justifica la fuente esa ejecución en el castillo de Miraflores por parte del obispo de Ourense de Díaz de Cadórniga? Por moitos males que había feito o dito obispo, o sea, enemistades particulares. Otro, 9 años después, en 1459, su hermano Pedro Díaz de Cadórniga fue detenido por el mismo obispo por moitas injurias e sin razones que lle facía de por cuanto non eran guardados os seus mandamentos. Bueno, por moitas injurias, por enemistades particulares, por tanto, por cuanto non eran guardados os seus mandamentos, non eran os mandamentos de la Iglesia, claro, eran las órdenes del obispo. Se desobedecía, teóricamente los cadórnigos eran vasallos del obispo, que era el señor feudal de la jurisdicción en Ourense y en la diócesis, ¿no? Entonces eran desobedientes y tenían unas trifulcas continuas con ellos. Y fijaros lo que hizo con él. Metido en la tuya es el almacén donde se guarda el grano, trigo, centeno, etc. Es como los hórreos para
para los campesinos, etc. Bueno, la iglesia de Orense tenía un gran hórreo, una tuya, ¿no? Que era la tuya de la catedral, y donde murió de corazón, parece ser, en la cárcel de Orense, exactamente en la catedral. Perdón, en la catedral no había cárcel, entonces por eso se utilizó el almacén de Trigos para mantener preso a Díaz de Cadórniga, y dice murió de corazón. No sé, visto que se trata de un conflicto interpersonal, interseñorial, siempre nos queda la duda si murió de corazón, de enfermedad natural o no. Por lo tanto, estos son ejemplos de cómo las muertes de caballeros se dan principalmente fruto de las enemistades particulares, de la guerra feudal. Hay dos tipos de muerte y una tercera. En realidad son tres. Hay la muerte hidalga, la muerte plebeya. La muerte hidalga es degollar al caballero, que es lo que hizo Pedro Madruga con Diego Sarmiento, es la muerte digna. Y la muerte plebeya, infamante, es por ahorcamiento, ¿no? Ahorcar. Y a veces se hace con hidalgos y nobles para que la muerte sea más horrible, ¿no? Porque de esa manera se mancilla la honra del ajusticiado y de su familia. Pero hay un tercer tipo de muerte, que es la muerte clandestina. Esta es normalmente la muerte por degollamiento o por ahorcamiento son públicas. La muerte clandestina está muy presente, es una muerte oculta y normalmente a través de veneno. Por ejemplo, a Pardo de Ceda, reyes católicos, o sus enviados, lo degollan, en público. Sin embargo, por ejemplo, Pedro Madruga, en los años 80, en el año 86, pues no se sabe bien cómo murió, pero bueno, probablemente fue una muerte clandestina. La muerte clandestina, la muerte por veneno, normalmente está castigada en las partidas, castigada por claro. Dice que quien no se asesina por veneno, el matador debe morir deshonradamente echándola a los leones o a canes o a otras bestias bravas que lo maten. Nos encontraremos esto otras veces, es decir, hay una intención siempre por parte de la justicia medieval de exceder con la pena el delito cometido, o sea, que el castigo sea más violento que la propia acción que se quiere punir. Entonces, en este caso, al que mate con veneno, pues se lo comen los leones, los perros u otras bestias bravas. Encontraremos esto más veces. Las partidas también persiguen el tráfico de hierbas de ponzoñas, dicen, castigando con pena de homicidio, castigo máximo, al vendedor y también al comprador. Otra cosa, insisto, es que esto se aplique. Yo creo que no se aplica, pero demuestra en todo caso hasta qué punto estaba entendido la muerte clandestina, matar a alguien con venenos, etc. Esto es una de las partes que explican también la persecución de la brujería, porque son las brujas, los brujos, las que proveen de esas hierbas que pueden matar a un oponente o a alguien al que se tenga inquina, y eso no solo se empleaba en la vida cotidiana, sino que se empleaban los señores, lo empleaban los señores entre sí también para resolver sus diferencias, ¿no? Por ejemplo, casos de estos hay en el año 1460 y 1461, en la zona de Santiago, dos casos de nobles muy importantes, de personajes muy importantes, que fueron
presuntamente asesinados con veneno. Claro, el problema de la muerte clandestina es que no aparece tan claramente en las fuentes como la muerte pública, ¿no? Entonces hay que deducirlas, o bien hay que buscarla en las fuentes menos oficiales, más de tipo oral, etc. Por ejemplo, el conde de Trastámara, Pedro Álvarez Osorio, pues el padre de Pedro Osorio, el dirigente irmandiño, estaba enfrentado con el arzobispo Rodrigo de Luna, que lo desposeyó de la mitra compostelana y puso a Luis Osorio, ¿no? Al hermano de Pedro Osorio como arzobispo de Santiago. Entonces, aquí primero muere Rodrigo de Luna el 1 de julio de 1460 y después, un año después, el 11 de junio de 1461, muere el conde de Trastámara, el padre de Pedro Osorio, el dirigente irmandiño. Evidentemente son dos muertes que están muy relacionadas, ¿no? Rodrigo de Luna, arzobispo de Santiago, venía con un ejército a atacar la ciudad de Santiago tomada por el conde de Trastámara y simplemente aparece misteriosamente muerto, ¿no? Se supone que envenenado. Y un año después el que aparece envenenado es el que tenía tomada la ciudad de Santiago, el conde de Trastámara, el 11 de junio de 1461, que fuera expulsado de Galicia por el arzobispo que sustituye a Rodrigo de Luna, Fonseca, con la ayuda del conde de Lepros. Es decir, que aquí, vamos a ver, Rodrigo de Luna fue derrocado como arzobispo desde el momento que muere envenenado. Y quien lo sustituyó, bueno, no él, un familiar de él como obispo, el conde de Trastámara, muere un año después para que el arzobispo Fonseca pueda ocupar de nuevo la catedral de Santiago. En ambos casos, obviamente, murieron de manera a través de veneno y seguramente, como pasa tantas veces en la época medieval, sobre todo en el asalto de las fortalezas, por la traición de alguno de sus hombres, ¿no? O de alguien que supo entrar dentro de su casa, de su séquito y llegar a ese extremo. Es muy importante porque es bastante frecuente, como se demuestra en las partidas, y claro, eso afecta a personajes muy conocidos y seguramente se utilizaba bastante también en la vida diaria. Era un homicidio indigno, es decir, que no tenía nada que ver con la ley del talión, ¿no? Es decir, tú tienes derecho a vengar tu horno y a enfrentarte a tus enemigos, pero tiene que ser de una manera digna. Es decir, si al enemigo cae prisionero tuyo y lo matas, tiene que ser, si es de algo, con espada, ¿no? Ya si es en la horca, ya es infamante. Y si es mediante veneno, pues tanto la opinión pública, si tal cosa existiera de la época, como las propias leyes, lo castigaban con pena de muerte en algunos casos. Lo castigaban mucho más que cuando un señor maltrataba a su vasallo, o un maestro a su discípulo, o un padre a un hijo. Es decir, que la muerte estaba legalizada, pero tenía que ser una muerte digna. Es decir, que estuviera justificada éticamente por vengar una ofensa, y en todo caso la forma de morir tenía que ser tal como está legalizada por la ley y por la costumbre, sobre todo al revés, también por la costumbre y la ley, con la espada, en el caso de los nobles, con la horca, en caso de los no nobles, y en todo caso como infamante, como una ley, como una muerte deshonrosa para quien la recibe y para quien la da, la muerte con veneno. Aún hay un caso del duque de Arjona, que estaba enemistado con un caballero, Lopo Alfonso de Marceo. Eso es en el siglo XV, pero en los tiempos de Juan II.
y entonces él ambicionaba, en fin, tenía el patrimonio de Lopo Alfonso de Marceo, y entonces lo que hace es matar a sus dos hijos para que mueran sin herederos. Para cuando muere no tiene herederos, y entonces pues para hacerse con sus bienes. Y a un hijo lo tira desde la torre de Quintapesares, es una torre gallega, no recuerdo la ubicación, que además era paje del duque de Arjona, por enemistades con su padre. Y al otro hijo mataron con ponzó, con veneno, con veneno, en Orense, cuando estaba esposado, con envidia, porque era muy privado en la corte, de gran cabalgante, de gran justador. O sea que las enemistades, creo que lo hablamos cuando en la lección sobre la guerra feudal, no era solo la parte económica, era, digamos, la parte de la mentalidad, de la hostilidad entre las personas, del odio entre las personas. Y aquí, en el caso de esta segunda muerte, en el caso del primer hijo de Lopo Alfonso de Marceo, pues bueno, era un paje, un niño joven, adolescente, y lo tiró desde el duque de Arjona, desde la torre de Quintapesares. Y al segundo, seguramente, con toda probabilidad, lo mandó matar con veneno en Orense, cuando estaba esposado. Es decir, que supone pues, un doble agravio, ¿no? Y aquí se aduce el motivo, desde una fuente favorable, naturalmente, a la familia de Lopo Alfonso de Marceo, se aduce como motivo la envidia, porque era muy privado en la corte, o sea, que era muy bien recibido y muy afamado en la corte de Juan II, y gran caballero, porque era gran cabalgante y gran ajustador. Por lo tanto, la muerte con Ponceña es una muerte anticaballeresca, alevosa, cobarde, porque generalmente es una muerte donde el agresor no arriesga nada, no es la muerte en combate, en la medida en que la muerte por degüellamiento o por degüello o por horca pues, pueda ser, según su justificación, más o menos regular, o más o menos aceptada. Aquí tenemos también en 1543, que es muy tardío, aunque este es un caso que puede entrar dentro de lo que ahora llamamos violencia de género, que existe en todas las épocas. En 1543, Vasco de Seijas, señor de San Pablo, claro, de la familia de Vasco de Seijas, un gran caballero bajo medieval, claro, medio siglo después, mató violentamente a Catalina de Santiso, gran sierva de Dios. Eso sí que es una fuente favorable a la víctima, Catalina de Santiso, no como Aponte cuando trata la muerte de Teresa de Zúñiga, ¿verdad? Denigrándola. Y también esa misma, en la familia de los Moscoso, el conde de Altamira, la mujer de Lopo Sánchez de Moscoso, el conde de Altamira, el primero, muy importante, porque fue el primer capitán irmandiño en un inicio, su mujer que se llamaba Aldonza de Acevedo. En este caso se ahorcó. Parece ser que la mujer se suicidó, ¿no? Se ahorcó, no da más datos, pero algo tuvo que ver el conde. En este caso se trata de muerte de mujeres nobles, ¿no? Donde ahí, en este caso, naturalmente, si el agresor sus hombres, es lo que hoy llamamos violencia de género, aunque pueda haber algo que tenga que ver con patrimonio o eso, no sé, en este caso había posibilidades. Después de que se ahorcara, según una fuente, la mujer del conde de Altamira, se reconcilió el conde con Dios y empezó a vivir bien y a mantenerse por lo suyo gobernando con justicia. O sea que algo tuvo que ver con la muerte, con el ahorcamiento de su mujer. Este mismo Moscoso
ese era el primer conde de Altamira, es el primer conde de Altamira porque muere su hermanastro. Y fue fama que lo matara con ponzones. O sea, que mató primero como él no era el heredero de la casa de Altamira, primero mató a su hermanastro, que era el auténtico heredero, con veneno, y después, más adelante, se ahorcó su mujer, pero la tradición lo considera el responsable porque se arrepintió de ello. O sea que es muy probable que él lo ahorcara. El conde de Altamira diría aquí lo siguiente, diría aquí en este caso que, como dijo Vasco da Ponte, de Pedro de Soutomayor, donde aquí no da tiempo que hoy lo veamos verbalmente, pero está en el escrito: el nieto de Pedro de Soutomayor ordena asesinar a su propia madre de una manera absolutamente cruel, o sea que está muy bien documentada, porque un juez real, el juez Ronquillo, dictó sentencia de muerte que no se ejecutó contra el nieto de Pedro Maduro. Cuando cuenta esto de la casa de Soutomayor, de que el nieto mató a su madre, Vasco da Ponte dice: ahí se acabó la casa de Soutomayor. Muy bien, yo diría aquí, porque no me toca también acabar la lección aquí, el resto lo leéis en Violencia y muerte de señores en la Galicia bajo medieval, que está en mi página web. Diría aquí, como dijo Vasco da Ponte, y ahí se acabó la casa de Altamira. Y para ser más general, y ahí con este tipo de comportamientos la nobleza feudal de Galicia. Por la acción de la revuelta y matándose entre ellos mismos. Hasta la semana que viene.